Muy bien, vamos a dar comienzo a esta porción de la semana. Esta porción se llama Balac. Va desde Números capítulo 22:2 al 25 versículo 9. Yo la subtitulé celos por la santidad. No sé qué sonido. Me acerco. Me hace ruido el micrófono. Celos por la santidad. Esta porción debería llamarse los celos de Finés, Números capítulo 22. Pero, Capítulo 22. sí, pero vamos a tocar el capítulo 25, así que tenga por ahí, téngalo. 25. Sí, vamos a tocar ese. Yo se lo voy a estar contando la historia desde el capítulo 22 al capítulo 25, qué es lo que pasó. Así que si después lo puede leer en su casa, desde el capítulo 22, mucho mejor. Pero hoy se lo voy a contar como una historia, como parafraseándolo o algo para que no estemos leyendo y no perdamos el hilo de lo que voy a leer en el capítulo 25. Entonces, la historia comienza así. En el capítulo 22 vemos que, o en los capítulos anteriores que se veníamos leyendo, el pueblo de Israel comenzó a derrotar a reyes, ¿no? Al rey Sehón, al rey Og, y comenzó a destruir a sus enemigos. Entonces, un rey llamado Balac, como se llama esta porción, Balac, comenzó a preocuparse, ¿no? Viendo y oyendo que el pueblo de Israel salió de Egipto, que mataron a los egipcios, que vinieron plagas, que se abrió el mar rojo, que ahora están avanzando, están dando vueltas por el desierto, pero están avanzando y están matando a todos aquellos enemigos, ¿no? Entonces este rey prendió las alarmas y dice, van a querer pasar por acá y van a venir a atacarme y yo no puedo porque, ¿no? Se empezó a preocupar, ¿no? Sí. Y ver que todo lo que le decía, que venían diciendo, mirá que el pueblo de Israel tiene un Dios poderoso, mirá que hicieron estos milagros, pasó esto, pasó lo otro. Y dice que el rey Balac mandó a llamar a un tal profeta llamado Balaam, que vivía en Mesopotamia, de distancia más o menos, quedaba un mes, ¿no? 600 kilómetros para nosotros como de acá a Montevideo, más o menos. Pero imagínense que en esa época era a burro o a caballo, ¿no? Sí. Entonces mandó a llamar a este profeta para que maldijera al pueblo de Israel, para que a ver si los maldecía, él tenía la oportunidad de atacarlos y de vencer al pueblo de Israel. Entonces, como todo rey y como a todo profeta, se le tiene que dar un regalo o algo para convencerlo de que fuera, ¿no? Entonces el rey mandó regalos, mandó dinero, diciendo, mirá, quiero que vengas y que maldigas al pueblo de Israel, porque sé que tu Dios es un Dios poderoso. Después tendremos en otra charla contaremos si Balaam era un profeta de Dios o no, o qué era, ¿no? Pero en esta ocasión quería contar más o menos cómo era la historia. Entonces Balaam, el profeta, le dijo, no voy a ir, porque él le consultó a Dios y Dios le dijo que no fuera, que no maldijera al pueblo de Israel, no lo podía maldecir. Entonces dice que volvieron los mensajeros al rey y le dijeron, mira, Balaam no aceptó el dinero, no nada, no quiere venir. Bueno, insistieron 2 o 3 veces lo mismo, hasta que Balaam siempre le preguntaba, y bueno, voy a consultar con Dios. Y Dios ya le había dicho que no. O sea, Dios cuando dice no, es no, y por algo, ¿no? Y la última vez dice, bueno, voy a consultar con Dios a ver qué me dice, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso, ¿no? Balaam se estaba inclinando por los regalos, ¿no? Porque si Dios ya te dijo que no, algo había como diciendo, mira, los regalos que me trajeron acá no son nada malos, ¿no? Para aceptarlos. Entonces dice que Dios le dijo, por eso está bueno que cada uno podamos leer la historia de nuestras casas con más tranquilidad, pero eso se lo voy a estar haciendo más parafraseando. Y Dios le dice, y bueno, si vos querés ir, Balaam, andá, pero vas a decir lo que yo te digo.
no vas a hacer lo que ellos mandan, vas a decir lo que yo te digo. Entonces dice que bueno, Balaam se acomodó, se preparó para el viaje. Y bueno, en el camino Balaam tuvo un encuentro con un ángel, Dios le hizo hablar al burro, ¿no? Ya veían que Dios venía insistiendo de que Balaam ya se estaba inclinando, ya tenía una inclinación a hacer lo malo. Si bien escuchaba la voz de Dios, hoy podríamos llamar a los grandes profetas, entre comillas, de hoy, ¿no? Que te hablan, o grandes pastores que te hablan de parte de Dios y te dan una palabra, pero por otro lado están lucrando. Por otro lado están lucrando con la palabra o jugando con los sentimientos de las personas. Lo podríamos llevar a la actualidad, porque Dios le ha podido dar dones a muchos pastores en un momento de su vida de santidad, de consagración, pero con el tiempo quizás se desviaron, con el tiempo en su corazón había codicia, quizás con el tiempo, ¿no? Pero Dios no puede quitar algo que ya le dio, un don de la profecía, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que Balac le dijo, bueno, vamos al monte tal, hagamos un sacrificio y te pido que en aquel lugar maldigas donde puedas ver al pueblo. Ustedes imagínense que el profeta estaba arriba de un cerro o lo que sea y veía al pueblo de Israel, ¿no? El campamento. Dice, bueno, desde acá te digo que maldigas al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Balaam? Lo bendijo. No pudo salir maldición de su boca, porque Dios le dijo, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Entonces Balaam, mirando cómo se comportaba el pueblo, lo único que salió de él fue bendiciones. Así una vez más, entonces Balac, el rey Balac, dijo, escúchame, pero si yo te traje, te pagué todo, ¿no? Y vos ahí bendiciendo a mis enemigos, ¿no? Haces todo el contrario. Bueno, pero vamos a ir a otro lugar y vamos a mirar de otra punta, de otra perspectiva, vamos a decir al pueblo de Israel, y te pido que lo maldigas. Y así otra vez Balaam, el profeta, los bendijo. Y así otra vez, la tercera vez lo mismo, y no había forma. Se paraban en varias puntas, ¿no? de lugares donde podían ver al pueblo, observar al pueblo, y los bendecía. No había forma de maldecir. Mira, yo no puedo maldecir. Entonces el rey Balac, asustadísimo, ¿no? Dice, ¿cómo? Un profeta, porque seguramente si lo fue a llamar a Balaam porque era un profeta ¿no? conocido. ¿Qué? Y ustedes piensan, yo le preguntaba, ¿por qué? Le preguntaba a mi esposo, ¿por qué no pudieron maldecir al pueblo? ¿Por qué piensan ustedes que Balaam no pudo maldecir? Porque a Israel. Sí. Porque es el pueblo de Dios. Porque es el pueblo de Dios. ¿Por qué, Luján? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 28, ¿por qué razón no pudo maldecir o no se puede maldecir al pueblo? Quizás Balac decía, bueno, yo maldigo al pueblo de Israel. En la antigüedad las palabras, no era como hoy, ¿no? Las palabras tenían mucho valor. Deuteronomio capítulo 28. Tenían mucho valor, ¿no? Hoy, para que una palabra tenga valor, tiene que estar firmado en un papel, ¿no? Con abogados y con todos para que se tome en serio una situación. Pero antiguamente dar la palabra o decir o desear el bien a otra persona tenía mucho peso y hoy tiene mucho peso. Dice que en nuestra boca tenemos el poder de dar vida y de dar muerte. Por eso Balac le pidió que maldijera, porque un profeta de Dios, quizás él pensaba, bueno, tiene el poder de maldecir el pueblo, ¿no? Porque Balac le decía, yo sé que si vos al que maldijeres serán maldecidos y el que bendijeres tú serán bendecidos, ¿no? 28. Capítulo 28. Y vamos a ver por qué las maldiciones o por qué no quiso maldecir o por qué hoy las maldiciones no pueden llegar a nosotros. Hay una cláusula, hay un pero. Dice Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Las bendiciones vienen ¿por qué? Por causa de la obediencia. Fíjense ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 15, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Por qué no pudo maldecir Balaam al pueblo de Israel? Porque ellos andaban en obediencia. Esa es la única manera que las maldiciones, a veces dicen, no, tengo miedo al brujo fulano porque me va a maldecir. Si vos estás en obediencia, si vos oís los mandamientos de Dios, las maldiciones no te van a alcanzar. Amén. ¿Por qué? Porque dice, Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Dice, si nosotros, los mandamientos que Dios puso para el pueblo de Israel y para todos nosotros, era como un vallado, era como un cerco, ¿no? que nos guardaba, era como esa sombra del Altísimo. Los mandamientos son eso, es una protección. Una vez que nosotros no oímos, no guardamos, salimos de ese vallado, salimos de la protección de Dios. Y los peligros, las maldiciones, las cosas malas, las enfermedades no van a poder llegar. Entonces es ahí, ¿por qué Balac lo mandaba por una punta y después lo mandaba a otro y los miraba, los observaba? Ellos andaban en obediencia, andaban guardando la palabra de Dios. Y no había manera que las maldiciones cayeran sobre ellos, porque andaban en obediencia. Y ahora vamos a ver qué hizo Balac. Acá en la Torá no, pero dice en los evangelios y en las cartas, en Apocalipsis capítulo 2, que Balaam tuvo un plan. Si ustedes no saben, el pueblo Balac, el rey Balac, Apocalipsis capítulo 2, el pueblo Balac era del pueblo de Moab, ¿no? Los moabitas eran idólatras. No, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2. Los moabitas era un pueblo súper pagano, donde adoraban a Baal Peor, donde sacrificaban alimentos, hacían sacrificios, ¿no? Y comían de eso. También practicaban la fornicación en esos cultos, ¿no? También los madianitas. Y vamos a ver que, como les dije, Balaam veía que el pueblo estaba en obediencia y no había forma de maldecirlo. Pero entonces dice acá en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, vamos a leer, 14, perdón, capítulo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Dice acá, nos da más información, ¿no? Porque en la Torá no nos dice esto. Pero dice que Balaam enseñaba al rey Balac que incitara al pueblo a pecar, a inclinarse a los dioses, a comer de los sacrificios, a la fornicación. Entonces, en Primera de Corintios, los espero, Primera de Corintios, y ténganlo. Primera de Corintios, sí, capítulo 10, ayúdala ahí a buscar. Vamos a esperar un ratito.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Acá nos va a dar un consejo, ¿no? Vimos que Balaam hizo un plan macabro, ¿no? Astuto, de incitar al pueblo. Y vamos a ver si el pueblo lo hizo así o no. Pero acá nos va a dar un consejo, dice. Porque, versículo 1 del capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Vamos a leer hasta ese versículo. Ténganlo ahí marcadito a Corintios, que lo vamos a seguir leyendo más adelante. Ahí vemos que acá nos está dando, dejaron todas estas cosas escritas en la Torá para ejemplo de nosotros, que no hagamos lo mismo, o sea, que no idolatremos, que no caigamos en fornicación. Y volvamos a la porción, ahora sí, Números capítulo 25. Vamos a ver ¿qué hizo el pueblo con respecto ¿no? Después que Balaam los bendijo y no pudo maldecirlo? Y como leíamos ahí en Apocalipsis, que él hizo un plan y enseñaba a Balac a que incitara al pueblo. Y vamos a ver lo que hicieron. Dice Números capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de vosotros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, porque estaban muriendo, ¿no? Los que estaban siendo ahorcados. Dice, versículo 7, y lo vio Finés, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, el nieto de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y se fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Amén. ¿Qué pasó aquí? Que dice que el pueblo fornicó. Y vemos que en Apocalipsis nos dice que fue un plan de Balac. Dice, miren, el pueblo de Israel sigue las leyes de Dios. Ellos andan en obediencia. La única manera de que podamos vencerlos a ellos es haciéndolos pecar, es haciéndolo desobedecer la palabra. Entonces dice que el celo, ¿no?, de Finés, el nieto de Aarón, dice, viendo que se estaban muriendo el pueblo, dice que agarró una lanza y mató a este, que viendo que todos estaban muriendo, él llegó a provocar, ¿no?, un israelita allá a fornicar, ¿no? Dice que los atravesó, dice, y que la mortandad, lo que estaba pasando, la peste, se detuvo. Entonces, en primera ahí de Corintios,
también dije que dejaran marcadito. ¿Dios no sabía que el pueblo iba a cometer esto? Dice en 1 Corintios 10, dice versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Muchas veces, nosotros decimos, bueno, yo guardo los mandamientos y estoy firme en el Señor. Pero acá dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora, en Santiago 1, si lo quieren buscar, búscanlo, si no yo se los leo. En Santiago 1, versículo 12, aquí en Corintios nos estaba hablando de que Dios nos da mayor tentación, o sea, mayor prueba de la que podamos resistir. ¿Acaso Dios no sabía que el pueblo iba a ser débil y que el pueblo iba a fornicar? Recuerdo, yo siempre repito, ¿no? Que dice que Dios introdujo al pueblo de Israel en el desierto para probarlos, ¿no? Porque ellos dijeron en el monte Sinaí, sí, te vamos a seguir, Dios, vamos a seguir tus mandamientos. Pero dice que Él los introdujo para ver si realmente, para ver lo que había en su corazón, para ver si realmente ellos guardaban los mandamientos de Dios. Entonces, acá en Santiago nos dice, no, pero Dios no tienta, no, Dios nos tienta y nos manda esas tentaciones y Dios es malo porque hace eso. ¿Cuánto se llama? Santiago 1, del 12. Vamos a leer. Dice, ¿tienen ahí? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí tenemos dos cosas, tentación y prueba. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Son los malos deseos del corazón. O sea, el diablo es el que nos tienta. El diablo es que dice, Luján tiene adicción por las facturas y los bizcochitos. La voy a tentar con eso para que engorde y se enferme, ¿no? Y Dios te da la prueba. Dios permite la prueba. Dice, bueno, Luján, vos sabés que tenés que cuidarte. Tenés que cuidar tu salud. Pero yo sé que vos vas a poder. Y que bueno, podés comer un bizcochito. Pero no sobrepasarte, no hagan caso de eso. ¿No? Dios sabe cuánto vos podés resistir. Dios permite la prueba. La tentación viene del enemigo. Dice, versículo 15, entonces la concupiscencia, o sea, los malos deseos de nuestro corazón, después que ha concebido, o sea, que te gustó, da a luz el pecado. Lo cumpliste. ¿Te gustó esa factura? Agarraste, te comiste una docena entera. Después una patada al hígado, ¿no? Dice, entonces de ahí da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y ahí nosotros morimos. Nosotros somos seducidos, cada uno tiene debilidades y cada uno de nosotros sabe cuál es. El enemigo sabe, porque nos ve, sus demonios, sus secuaces están por todos lados, ¿no? El diablo no es omnisciente, no puede estar en todas partes, pero sí tiene a sus demonios. Entonces, Dios... acá dice que somos tentados, ¿no? Pero en Corintio nos decía que
que de todas las tentaciones Dios nos da salida. O sea, de las pruebas que Él nos da salida. Ellos sabían, el pueblo de Israel, sabía perfectamente que ellos no debían de comer lo sacrificado a los ídolos. Ellos sabían que no debían fornicar, porque eso iba en contra de la palabra. Podrían buscar una manera de huir de eso, ¿no? Y me gustaría, en Apocalipsis se lo voy a leer, dice, no temas, es un consejo que Dios nos da, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Dios nos anima a que no temamos. Aunque estemos en cárceles de preocupación, en cárceles, en algunos casos, literales, ¿no? Dios nos da la salida. Dice que al final de todas esas pruebas, Él, al final cuando Él venga, ¿no?, nos va a dar la corona de vida. Esa es la mayor promesa que tenemos de hoy en día. Quizás acá hoy en la tierra tengamos aflicciones, tengamos persecuciones, hablarán mal de nosotros, ¿no? Pero Dios nos dará la corona de vida. Fuiste fiel hasta la muerte. Y vamos a ver que hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que dependen de Dios. Y vamos a leer la historia de Pablo. Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. La historia de Pedro, no sé, creo que dije Pablo. Versículo 1. En muchas iglesias se acostumbra capaz a leer un capítulo solo de la Biblia y hacen toda una historia, ¿no? Y acá tratamos de llevarlo de acá para allá, para que conozcan la Biblia, para que sepan dónde están los libros y que vayan conociendo, ¿sí? Que toda la Biblia se une, que no es un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, sino que toda la palabra es útil, ¿amén? Entonces, Hechos capítulo 12 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó en mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que los custodiasen y se los proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escuche lo que estaba pasando, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo estaba la iglesia? Orando. ¿Cuál es la manera de nosotros librarnos? Hay una predicación que yo hice que la oración es la clave para la liberación. O sea, nosotros para ser liberados, o sea, de las tentaciones, estamos siendo tentados, sea cual sea, la que se le venga a la mente. La primera clave que tenemos que para ser liberados es la oración, ¿no? Imagínense que el pueblo de Israel tenía las armas, tenían la presencia de Dios en el tabernáculo, ¿no? En la nube. Ellos clamaban a Dios y Dios eliminaba a esa tentación, eliminaba a la prueba, que ellos estaban siendo invitados, incitados a que adoren y a que coman de lo sacrificado y a fornicar. Entonces dice que la iglesia estaba orando sin cesar a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Imagínense un hombre solo con no sé cuántos soldados encadenados, ¿no? Se imaginaban que era Sansón, no sé, ¿no? Porque tanta custodia para un hombre solo. Sujeto con 2 cadenas encima. Los
Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Este de acá no se nos escapa ni por orden de decreto, ¿no? Se imaginaban los carceleros. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y él le dijo: envuélvete tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos me esperaba. Entonces acá vamos a ir por partecita. Dice que el ángel lo tocó del costado diciendo: Pedro, despertate de una vez, ¿no? Levántate, le dijo. Y dice que las cadenas automáticamente que tenían en sus manos se cayeron. Pero le dio una orden, le dijo, aparte de levantarse, le dijo: cíñete, átate las sandalias y envuelve tu manto y sígueme. Todo eso tiene una representación, ¿no? En Efesios 6:10 nos habla acerca de la armadura, ¿no? De lo que está en la cabeza, de lo que nos cubre, de lo que va en el pecho, ¿no? Nos habla del evangelio, nos habla de la palabra, de la fe. Hay cosas, como dije, que dependen de Dios y hay cosas que dependen de nosotros. Dependen de nosotros huir del enemigo, huir de las tentaciones, huir de lo que el enemigo nos está incitando, ¿no? Ahí Pedro tenía el poder, ¿no? De decir: bueno, yo me he visto. Y dice que pasaron en la puerta de hierro y la puerta de hierro se abrió. Hay cosas que nosotros debemos. Y vamos a volver a la historia, ya para ir terminando. Dice que en Números, dice que Fineas atravesó al israelita, a la madianita, que la madianita era una princesa de la tierra de Madián, perdón. Dice que los atravesó y dice que la peste se detuvo. La muerte, nosotros, siendo pecadores, ustedes imagínense que todos hemos pecado y todos pecamos en alguna área de nuestra vida, ¿no? Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos dice: mirá, hiciste mal esto, no lo hagas más, y nos arrepentimos, ¿no? Pero todos, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pero Dios nos envió a su Hijo amado Yeshua. Todos, Números 25. Todos deberíamos haber muerto como el israelita y todos los que estaban participando, ¿no? de la fornicación y de la idolatría. Todos nosotros, nuestra paga tendría que haber sido el pecado, la muerte eterna. Morimos y listo. Y no hay más nada que hacer. Pero hubo un justo, un santo que vino a la tierra para que eso no sucediera. Para que la mortandad, para que las enfermedades se terminaran. ¿Quién fue? Yeshua. Yeshua vino a esta tierra para que nosotros no pagáramos lo que realmente. ¿Y Jehová es el nombre de Yeshua? Yeshua. Yeshua. Yeshua es Jesús y Yahweh o Jehová es Dios. O sea, nosotros le decimos Jehová, le decimos Yahweh o Jehová. Yeshua es Jesús. Sí, es su nombre original. Bueno, muy bien. Ya vamos a ir aprendiendo de a poquito.
Y como les dije, nosotros deberíamos haber pagado el precio. Nosotros tendríamos que estar totalmente consumidos en una enfermedad, muertos y separados de Dios. Pero Dios envió a su santo, envió a Yeshua, a Jesús, a morir por nosotros, a cargar con todo ese peso, a cargar con el pecado del mundo, para que nosotros no paguemos lo que teníamos que pagar. Entonces, las enfermedades se van a terminar, las enfermedades, como le dijo, ¿tú quieres ser sano? Le dijo una vez Yeshua a un paralítico, sí. Le dijo, bueno, pero cuando yo, no, ¿querés ser sano? Sí, ¿no? Pero necesitamos creer en Él, necesitamos seguir la obediencia, seguir sus mandamientos, para que esa, matar de raíz, como hizo Fineas, matar de raíz el pecado, para que el pueblo, y que hizo Yeshua así como Fineas, por la santidad, el amor, el celo, ¿no? Yeshua preparó algo hermoso para nosotros, pero el pecado entró al mundo. Y Yeshua, como el celo que tenía Fineas, diciendo, se están muriendo toda la congregación, se están contagiando, mató, arrancó de raíz el pecado, y dice que la muerte paró. Y Yeshua también, ese mismo celo, Él fue a la cruz. Nadie, no fue ni los judíos, ni los romanos, fuimos todos nosotros quienes mataron a Jesús, por nuestros pecados. Y Él fue y se entregó para terminar una vez por todas la muerte que nos tocaría a nosotros. Y hoy tenemos la vida eterna. Y esa es la promesa que nos deja el Señor. Que aguantemos, que seamos fiel hasta lo último. No importa, a veces, ayer a la madrugada tenía un fuerte